Podría asegurar que la mayoría de nosotros hemos pasado por una o varias etapas en las que sentimos que todo va mal y hacemos todo lo posible porque las cosas sean diferentes, pero realmente no vemos ninguna mejoría. Y cuando por fin logramos un avance, algo pasa en la familia, en el trabajo, en la escuela o en algún otro lugar que nos hace volver a caer. Hoy quiero hablarte desde este lugar, porque muchas de las personas que acompaño en terapia y yo hemos estado ahí preguntándonos ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Siéntete libre de pausar o repetir este video las veces necesarias, sobre todo porque me gustaría que más que escucharme a mí, te des tiempo de escucharte y entenderte a ti misma. Hace unos meses leí este libro que se llama El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Aquí el autor nos cuenta su experiencia en uno de los peores escenarios imaginables, un campo de concentración. Aunque lo más impactante no es lo que vivió, sino cómo eligió vivirlo. Destacando que había principalmente dos tipos de personas, las que llegaban incluso a denigrarse por las condiciones en que vivían su día a día y las personas que curiosamente mostraban una madurez interna impresionante. Y descubrió que incluso ahí, en medio de este horror, había una libertad que nadie le podía quitar, la libertad de elegir su actitud ante lo que no podía cambiar. Y esto me hizo pensar que tal vez no es nuestro sufrimiento el que nos destruye, sino la sensación de que este no sirve para nada. Por ejemplo, cuando nos quitan una muela, desde antes de ir a consulta, sabemos que es algo que nos va a doler. Y aunque lo postergamos, aún así lo hacemos, porque tiene un objetivo, y ese objetivo es el que hace que se quede solo en ser eso, un dolor, más no un sufrimiento. Lo mismo pasa cuando nos vamos a poner vacunas, cuando nos inyectan, cuando nos hacen tatuajes, incluso cuando nos depilamos o cuando le decimos a alguien que nos diga la verdad de algo, aunque nos duela. Sabemos que dolerá, claro, pero no lo sufrimos porque ese dolor tiene un objetivo. No hay duda de que en algún momento aprendimos a no sentir nuestras necesidades, eso como una estrategia para aliviar el dolor de la frustración. Nadie quiere sentir el dolor de necesitar algo y no tenerlo. Practicamos por años este plan de supervivencia de no registrar nuestras necesidades, que un día ya no es una estrategia y pasa a ser nuestra personalidad. Me convierto entonces en quien no necesita de nadie, quien puede hacer todo sola, somos las que nunca se quejan de nada, las que siempre soportan todo, pero si nos resistimos a vivir este sufrimiento, cada vez nos endurecemos más y nos alejamos de la posibilidad de dejarnos sentir lo que necesitamos. Quizá en algún momento de nuestras vidas haya sido más inteligente no sentir una necesidad que no podíamos satisfacer, pero ahora como adultos podemos darnos a nosotros mismos lo que necesitamos o buscar a las personas adecuadas a quienes pedírselo. Y eso es algo bien importante porque muchas veces creemos que realmente nosotras y nosotros tenemos que poder solos, pero recordemos que somos seres sociales y siempre vamos a necesitar de un otro. Ahora, ¿qué tienen en común los dolores que avanzan a ser un sufrimiento? Yo diría que las cosas por las que sufrimos terminan siendo de las que no tenemos el control, las que no sabemos hasta cuándo van a durar y que no sabemos antes de que pasen cuánto nos va a doler. En este mismo ejemplo de cuando nos quitan las muelas, ¿a cuántas personas no les preguntamos, oye, pero te dolió? ¿Cuánto te dolió? ¿Cuántos días te duró este dolor? Además pienso que un sufrimiento son más dolores acumulados, dolores que hemos acumulado desde no sé cuánto tiempo y que no queremos voltear a ver. Por ejemplo, una ruptura amorosa duele tanto como hayamos dejado pasar muchos dolores pequeños, pero los soportábamos porque tenían un objetivo. El objetivo era no terminar. Pero cuando por fin se llega a término de la relación, la presencia del dolor pierde sentido y entonces ahí es cuando sufrimos. Y no dejo de preguntarme por qué a mí, por qué no me quiso. Y estas preguntas del por qué honestamente solo dan respuestas que nos castigan y nos culpabilizan. ¿Por qué no soy tan bonita? ¿Por qué soy muy intensa? ¿Por qué no me gusta lo mismo que a él o ella? Pero ¿qué pasaría si cambio la pregunta? ¿Qué pasaría si busco darle sentido a mi dolor? ¿Qué pasaría si dejo de enfocarme en lo que no puedo cambiar y busco entonces entender qué es lo que mi dolor necesita de mí? Al darle sentido al dolor, quizá descubramos en el mismo problema nuestra solución. No podemos darnos solo una medicina y esperar que nos recuperemos de un momento a otro. Quizá por eso tenemos tantas recaídas, porque no le hacemos caso a nuestro primer dolorcito y solo le dimos una anestesia.
Y una anestesia no es precisamente un medicamento, puede ser comida, salidas, otra persona, más trabajo, pero bueno, estas anestesias sabemos que no funcionan porque entonces el cuerpo tiene que hacer algo más para que nos llegue el mensaje de que nos necesita, de que hay algo por ahí que no estamos atendiendo. Y bueno, cambiemos el ejemplo, que mi dolor sea que me corrieron de un trabajo, que tal vez ni me gustaba, pero al menos me daba cierta estabilidad. Si dejo de preguntarme por qué y lo cambio por un ¿para qué me despidieron? Quizá descubra que mi para qué es para llevar a cabo un proyecto que llevo pensando hace tiempo, para dejar de postergar ese emprendimiento o quizás solo un para estar más tiempo con tu familia. Entonces cambiemos la pregunta. En el libro lo explican de una forma más romántica cuando Viktor Frankl cita a otro filósofo, el cual dice que quien tiene un porqué para vivir puede aceptar casi cualquier cómo. Y considero que es aquí donde entra lo difícil, porque para encontrar un porqué, que de hecho a mí me gustaría cambiarlo a un para qué, primero tenemos que conocernos, lo cual implica escuchar nuestra felicidad, pero también escuchar nuestra tristeza. Si nuestro para qué de vivir es quizá vivir en calma, nos dolerá terminar la relación, pero no lo sufriremos como tal porque sabremos que el estar con esa persona nos aleja y no estaba alineado con nuestro para qué. Lo mismo haremos en ese ejemplo de perder un empleo, no entrar a una escuela o incluso una enfermedad. Nada de esto puede quitarnos nuestro para qué, porque nosotros siempre tenemos la libertad de elegir cómo queremos reaccionar ante lo que no podemos controlar. Entendamos también que el sufrimiento viene a mostrarnos algo de nosotros, una parte muchas veces desconocida. En el libro lo plantea así: el arrecife que se ve no es la causa de la marea baja solo lo hizo visible. Y es que a veces olvidamos que hay un sentido en todo lo que nos pasa en la vida y que cada una de nuestras emociones y sensaciones tiene un objetivo. Pero si nos enfocamos en vivirlas como una tarea a la que le damos la espalda cada que se presenta, intentando reducir al mínimo los momentos de desfallecimiento y las lágrimas, si vivimos evitando el dolor, también viviremos evitando un amor auténtico. Por eso es que funciona tan bien y nos gustan tanto las preguntas del tipo: ¿qué harías si te quedara un año de vida? Y un mes, y una semana, y un día. Al contemplar nuestra vida desde la proximidad de la muerte, percibimos el sentido que le anima, la misión que queremos alcanzar. Y es solo ahí cuando sentimos el dolor y entendemos que el dolor no es el problema, sino que es solamente un síntoma. Y entonces te pregunto, si te quedara un año de vida, ¿seguirías dejando pasar el sufrimiento de no trabajar por la vida que quieres? ¿Seguirías en ese trabajo que no te gusta? ¿Seguirías con esa pareja? ¿Seguirías dejando pasar el malestar de tu cuerpo? Ante esto, Viktor Frankl nos pide que actuemos como si viviéramos por segunda vez y la primera la hubiéramos hecho tan desacertadamente como estás a punto de hacerlo ahora. Entonces, en esta segunda vida, escúchate, entiéndete y atiéndete. No le des la espalda a ese dolor, ponte atención. Tampoco se trata de romantizar el sufrimiento y de recibirlo con buena cara cada vez que se presente, pero recíbelo. No intentes entenderlo inmediatamente, solo escúchalo. Quizá ayude el hacerte preguntas como: ¿cuál es mi emoción real ante esto que me está pasando? Y digo emoción real porque también es muy común que disfracemos nuestras emociones y sobre todo, por ejemplo, la tristeza muchas veces la disfrazamos con una cara de enojo y prefiero que me vean enojada a que me vean triste. Otra pregunta podría ser: ¿qué quiere mostrarme esta situación? ¿Qué parte de mí necesita crecer, soltar o despertar? ¿Qué no me animaba a ver y esta situación me está obligando a mirar? El sentido no aparece en el momento del dolor, aparece después, cuando lo transitamos, cuando lo integramos, pero a veces solo con hacernos la pregunta correcta en el momento correcto, ya empezamos a caminar hacia algo distinto. Y después, si nos damos permiso de mirar el dolor con compasión, puede nacer de ahí algo nuevo. A veces incluso nace una nueva versión de nosotras mismas.
Dar apertura a este momento de transformación y entendimiento no tiene que ser un camino por el cual transitemos solas. Puedes recurrir a tus redes de apoyo, a tu pareja, amigos, a tu familia, pero también si te gustaría recibir un acompañamiento terapéutico para transitar por todo este camino, puedes contactarme. Te dejo los enlaces en la descripción de este video y yo estaré muy feliz de acompañarte a lo largo de este descubrimiento. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Mildred Pedrero, psicóloga humanista, y nos vemos pronto con más contenido como este. Muchas gracias. Bye.